Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir una nueva enseñanza, una nueva lección. Este día la lección es el Señor es el Espíritu. Vamos a ver algunos aspectos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios entre nosotros. Y vamos a ver en 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso, bueno, les saludé, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos, tengan un muy buen tiempo y disfruten también el compartir la enseñanza, la palabra. Que el Señor les bendiga. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oramos, Padre bueno y santo, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo, damos gracias por estos minutos que nos concede para compartir con los hermanos una enseñanza, una ilustración de la palabra, de la voluntad de Dios para nosotros, el poder de Dios para nosotros, la redención de Dios para nosotros, la restauración de nuestras vidas por medio de Jesucristo, la manifestación de su Santo Espíritu para edificación, Señor, de nuestras vidas, para llevarnos al conocimiento de la verdad. Padre, en esta hora queremos darle gracias por todas estas bendiciones y encomendar nuestra vida, Señor, a su presencia, a su voluntad, a su gloria. Pedimos la bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver la lección de hoy, que tiene por título El Señor es el Espíritu. Hemos estado viendo el Rey de Gloria, vimos la primera lección fue el Rey de Gloria, luego vimos el Señor tu Dios, y la semana anterior ya el Rey poderoso. Y ahora el Señor es el Espíritu. Estamos viendo el dominio de Dios en la magnitud de su naturaleza como Rey, como Señor, como Dios poderoso, Rey poderoso, y ahora como Espíritu Santo. Dios se ha manifestado a nosotros, como dice Hebreo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto dice el escritor de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y Dios se manifiesta en diferentes formas, pero siempre es el mismo. Dios en el principio vemos que opera en el Antiguo Testamento de una forma, y siempre también se manifiesta su Espíritu. Dice Génesis: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio estaba el Espíritu de Dios moviéndose, porque Dios es Espíritu. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan a Dios que le adoren. Entonces
tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, sin contradicción, Dios opera siendo quien es, revelándose en su naturaleza. Dios es espíritu. Cuando crea al hombre, hace al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz hálito de vida, un soplo de Dios. Unos le llaman la chispa de vida, la chispa divina que le da en la vida al hombre. En lo que estamos viendo ahora, que el Señor es el Espíritu, Dios es Espíritu, como dice Jesús también, conversando con la mujer samaritana, hablándole del reino de Dios, y entonces entendemos que Dios en sí es Espíritu. No es otra cosa, no es físico como nosotros. El Espíritu, bueno, tiene una definición, el Ruá, que es el Espíritu, el Ruá de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Esa es su naturaleza, Dios es Espíritu, pero eso es para darnos a conocer a nosotros una forma figurada de Dios. Dios para nosotros es inconcebible en nuestra mente. Tenemos la imagen de Jesús como humano, Dios hecho carne, y esa es la imagen que tenemos en la mente. Algunos se lo ilustra con formas físicas y rasgos físicos de acuerdo a quien lo demuestra. Normalmente la figura que tenemos es anglosajona, más que del Medio Oriente, ahí donde él, más que judío, de la raza judía, es más presentado como anglosajón, ojos celestes, cabello un tanto claro o castaño claro y largo, y su figura, bueno, eso es lo que nosotros vemos como físico, pero en verdad Dios es espíritu en el sentido literal del espíritu. Jesús conversa con Nicodemo en San Juan capítulo 3 y le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese es un razonamiento humano, el nacer de nuevo. Es lógico. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Tendríamos que nacer del vientre de nuestra madre nuevamente? Es una pregunta lógica, de lógica. Pero vamos también a complementar Romanos. El apóstol Pablo en el capítulo 14, verso 17 nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aunque está hablando de la comida para que no se juzgue a las personas por lo que comen o no comen, sí hace una diferencia entre la comida, que es física, que es algo que nosotros cotidianamente necesitamos. Habla de que la justicia, habla de que la paz y el gozo en el Espíritu es la consistencia del reino de Dios. O sea, está distante o separado de lo que es físico. Entonces, acá él se está dando a conocer y dándole una respuesta a un maestro que pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua
y que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hemos nacido de la carne, nosotros somos carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, le dicen, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, y aquí viene la aclaración importante, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no, ni sabes de dónde viene, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el Espíritu es Ruah. La transcripción o el entendimiento, la traducción, es viento, es soplo. El Espíritu de Dios, Dios sopló hálito de vida en la nariz del hombre y el hombre fue un ser viviente. Dios puso de su espíritu en el hombre. Puso una partícula, así que pudiéramos identificarlo como físico, de Dios en el hombre. Y el hombre fue un ser viviente. Antes de eso no había nada. Entonces, y ahora cuando Dios explica que el viento es el espíritu, que es el que es nacido del Espíritu, dice, tú el viento lo sientes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la pregunta aquí ya tendríamos que entrar en una parte física, de estudios más científicos respecto al viento, en el análisis del viento, pero no tenemos esa capacidad. Pero en el entendimiento que tenemos, pensemos, el viento, ¿cómo es el viento? No lo sabemos. Nosotros vemos el viento cuando se levanta un remolino, levanta hojas, paja, papeles, y luego el remolino se disipa y ya dejamos de verlo. Pero el viento sigue estando, está siempre presente. Porque no podemos hablar de que el viento se va un poco, después viene otro poco, también podríamos decirlo así, porque hablamos cuando hablan, digamos, los meteorólogos dicen hay rachas de viento, entonces podríamos decir viene un viento y luego viene otro viento. No, el viento es siempre el mismo. Y se entiende por qué Jesús y Dios es espíritu, porque Él es siempre el mismo. Y Él llena todo y está siempre presente. El viento es igual. Aunque a veces parece que no hay viento, si usted se mueve, entonces siente el viento. Digamos, no hay viento, pero si se sube a un vehículo y el vehículo se mueve, usted siente el viento. Es porque el viento está presente. Solo que no está soplando y no lo vemos. Pero está ahí. Y bueno, Dios es del mismo modo. En el Espíritu Él está siempre presente. Y por eso es importante entender la manifestación del Espíritu y que nosotros debemos nacer del Espíritu para poder entender estas cosas. Dice Pablo que el hombre en su condición natural no puede entender lo que es del Espíritu de Dios. Dice, pero el hombre natural, en la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 14, ahí está. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, necesitamos nosotros nacer del Espíritu de Dios. Bueno, a Nicodemo lo que le está explicando el Señor es que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Eso es una manifestación de enseñarle que tiene que nacer
del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva a la verdad, el que nos mueve a buscar la verdad en Dios. Y lo vamos a entender, como dice aquí, porque el hombre natural no puede, tiene que ser espiritual. El hombre espiritual discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede. Entonces, para eso tenemos que nacer del Espíritu, y el Señor nos da de su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, que dice Job, capítulo 33, verso 4, lo vamos a leer desde el mismo estudio que tiene otra versión, pero dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Entonces, el Señor, el Espíritu de Dios nos creó, tal como dice la Escritura en el principio, y Él lo manifiesta aquí diciendo, y el aliento, el soplo de Dios, del Todopoderoso, me da vida. Entonces, manifiesta aquí que el Señor es el Espíritu y nos dio de su naturaleza para que viviéramos. Es como, volviendo a lo mismo, que el viento siempre está, que el viento es como que no lo podemos dividir. ¿Cómo dividimos al viento? No se puede, no hay manera. A lo mejor podríamos encerrar el viento en algún lugar para que no sople más. Es imposible. Siempre va a haber viento, porque lo llena todo, es espíritu. El viento es la fuerza que se mueve en la naturaleza y que mueve la naturaleza misma de la existencia. El viento mueve las nubes traen el agua y van moviendo el círculo de la vida. El Dios lo creó así. Entonces, también el viento, dice la Escritura que son los mensajeros de Dios, a quien hace a los vientos sus mensajeros, porque Él envía el viento, Él es el viento, Él es el Espíritu. No es que sea el viento, Dios es más que eso, pero es una forma que nosotros podemos entenderlo, una forma de poder figurarnos el Espíritu de Dios. Y entonces, manifestando esto, Dios desde el principio está en esta forma, y aquí la Escritura que nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablando de la bendición que nos ha venido en este tiempo por medio de Jesucristo, trayéndonos el Evangelio de salvación, de liberación de la sentencia de muerte, de condenación que había sobre nosotros, por causa del pecado, por causa de la separación del hombre con Dios. Ahora tenemos esta bendición, y Pablo dice que en el caso de Israel, ellos están velados aún, se quedaron con un velo puesto, como Moisés cuando recibió la ley y se tuvo que cubrir su rostro porque su rostro resplandecía. Aunque este resplandor habría de perecer, se acabaría en su momento, el pueblo se quedó velado con ese velo y no pudieron ver la venida del Señor y no pudieron ver entonces la libertad que trae el mensaje del Evangelio, porque ellos se quedaron en los rituales físicos, en los rituales que ellos tienen, la ley, y la ley lo que hace con el hombre nos condena, porque el que no pueda vivir por esa ley debe morir irremisiblemente. Tenemos escritura para ello, muchas, pero no es el tema ahora. Estamos hablando de que el Señor es el Espíritu, y el Espíritu del Señor viene a darnos libertad de esa cautividad, de esa sentencia, de esa
de esa acusación nos viene a liberar, que somos culpables, verdaderamente. Somos culpables, pero Él viene en esta obra a liberarnos. Y hay que nacer del Espíritu para entenderlo y poder recibir este entendimiento. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía en el principio sobre la faz de las aguas. Entonces Él estaba obrando por medio de su Espíritu en el principio. Está creando, está haciendo su voluntad. Éxodo, en el capítulo 31, vamos a ver, capítulo 31, verso 3, nos dice, vamos a leer del verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios. A este varón el Señor lo llenó del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Por qué? Necesitaba que hubieran artesanos que trabajaran los metales preciosos para el ornato del templo, para los artificios del templo, los utensilios del templo. Pero ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Capacitó a estos hombres. En el Antiguo Testamento tenemos Jueces, capítulo 15, encontramos aquí, capítulo 15, y en el verso, vamos a hacer algo rapidito así para ir dándole forma a lo que estamos entendiendo. El Señor es el Espíritu. En el capítulo 15, verso 14, encontramos que Sansón tiene una acción de Dios en él. Dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Qué estaban haciendo a Sansón? Querían derrotarlo y querían tomarlo cautivo, pero no podían porque Sansón era un poderoso en fuerza. Ya ven cómo hizo. Pero ¿por qué había esa fuerza? Porque venía el Espíritu de Dios, dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón en ese momento. O sea, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres que él escogía para una misión u otra, y ejecutaba su obra, y el Espíritu no permanecía en él. Por eso Sansón después cae en desgracia y después lo cautivan y le sacan los ojos, porque además su conducta no era prudente. Y Dios, bueno, ahí habría que entrar a ver lo que pasó con Sansón, y también hay material hermoso ahí para descubrir, para escudriñar y descubrir lo que Dios hace en la vida de los hombres. Cuando Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Así le pasó a Sansón, pero él no lo entendió. Él podía cuando Dios estaba con él, cuando Dios venía sobre él, y cuando Dios le dejaba, que si él hubiera estado compenetrado con Dios, Dios nunca le hubiera dejado, creo yo. Pero bueno, Dios tiene propósitos, tiene planes, y estas cosas suceden. Y han sucedido para nuestra amonestación, dice la Escritura, como ejemplo.
En Segunda de Crónica, en el capítulo 24, el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, en el verso 20, vamos a encontrar aquí, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, él también os abandonará. El profeta aquí, este sacerdote, este profeta Zacarías, habla al pueblo, pero cuando habla al pueblo, dice: el Espíritu de Dios vino para revelar una sentencia de Dios, una molestia de Dios al pueblo. Por cuanto habéis dejado el mandamiento de Dios, el Señor os abandonará. Entonces, vemos aquí que el Espíritu de Dios, el viento, el ruá, se mueve en favor de manifestar su presencia a los hombres. Se hace visible por medio de esta manifestación. Lo vimos en Sansón, la fuerza. La fuerza no era de Sansón, era la fuerza de Dios. En el caso del sacerdote, no era la palabra del sacerdote, era la inspiración de Dios, así como lo es la Escritura también, que la escribieron los hombres, pero dice la Escritura que los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos la obra de Dios del mismo modo, no cambia. Se da cuenta que en el Antiguo Testamento opera de esta manera, y cuando capacitó a Oliab y a Joiada, los capacitó en artificio, en arte, les dio virtud, manejo, capacidad. El Espíritu de Dios hizo eso. Y cuando se manifestó en la creación al principio, el Espíritu de Dios estaba haciendo todo eso. El Espíritu de Dios hace todo, siempre. Luego, en el Nuevo Testamento, en San Juan, lo dijimos ya, el Señor habla con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y encontramos que le manifiesta a la mujer diciendo, más, en el verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ahí él le revela también que Dios es espíritu, le dice a la mujer, y le manifiesta entonces que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, más allá que los rituales y todo, el conocer a Dios, conocer al Señor en su espíritu, y poder acercarnos a Él y saber que sin Él no tenemos nada, no tenemos aspiración, porque el reino de Dios, como dice Pablo, no consiste en comida o bebida, para que estemos juzgando por cuánto hacemos, por cuánto dejamos de hacer, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu. Justicia, la justicia, reconocer a Dios, que Él ha de hacer juicio y justicia sobre la humanidad. Y esa justicia es que nosotros estamos condenados, pero la paz viene por medio de Jesucristo, paz de Cristo, porque Él vino a reconciliar al mundo con Dios por medio de sí mismo, por medio de Jesús, quitando la pared que nos separaba,
que nos separaba por causa del pecado, en este caso, con Dios. Estábamos privados de entrar al lugar santísimo, pero Él rompió esa separación. Y el día que Él murió en el madero de la cruz, se rasgó el velo. Y ahí nosotros tuvimos entrada libre. Confiadamente, dice Pablo, podemos entrar al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Dios está obrando por medio de su Santo Espíritu, del mismo modo que lo hizo en el Antiguo Testamento, ahora lo hace en el Nuevo Testamento, manifestando que Él es el Espíritu y está con nosotros siempre presente, siempre. Desde la mañana hasta la noche, cuando dormimos, cuando despertamos, está siempre presente. Donde vayamos, no podemos escondernos de Dios, dijo el salmista, ¿dónde me ocultaré de tu espíritu? Si fuera lo alto, allá estás tú, si fuera lo profundo, allá a las profundidades del mar, allá estás tú. He aquí que te son lo mismo las tinieblas que la luz. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Porque Él está, si la expresión del viento y el espíritu es tremendamente maravilloso, porque aunque no lo vemos, está ahí. El viento, salga afuera y vea, sienta, o en su misma casa. Eche a andar el ventilador y le va a soplar el viento. Hay viento, siempre hay viento. Dios siempre está ahí. Y nos dice entonces, Hechos 1:8, nos dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Recibiréis poder. El Señor dijo, recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo, la presencia santa de Dios. Cuando haya venido, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos llena de poder, vamos a decir, nos da poder como Sansón para hacer que el enemigo tiemble. Nos da valor, echa fuera el temor. Aquí los discípulos estaban asustados porque estaban siendo perseguidos. El Señor había sido muerto, ahora resucitó y les habla. Van a recibir poder y van a salir a testificar, van a hablar. Y entonces, y ellos estaban en el aposento alto ahí, ocultos. Estaban orando, clamando, pero ahí estaban. Pero el Señor les hizo esta promesa, de la cual también Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, también les habló de aquello, de esa promesa. Se las volvió a recordar ahí. En el verso 15 del capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es intrínsecamente estrecho con las promesas de la presencia de Dios, la salvación de Dios, la transformación de Dios en nosotros por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, aquí está de nuevo, es el Roá de verdad, el viento de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque el mundo vive en un estado natural, vive en un estado racional y demanda señales, comodidades, privilegios, y está lleno de el espíritu de engaño, el espíritu de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, donde hay ira, hay violencia, hay injuria, hay engaño, hay abandono, hay traición, hay veleidad, hay envidia, hay todo. Están engañados en lo que se mueven, necesitan nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos lleva a transformar nuestra vida, a vivir el amor de Dios,
la paz de Dios, la justicia de Dios, el temor de Dios. Eso nos lleva el Espíritu Santo, no hay otra manera. Porque el Espíritu nos convence de juicio, de justicia y de pecado. El Espíritu Santo de Dios. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es lo que hace el cambio. Vimos antes que el Espíritu Santo de Dios venía sobre los hombres y hablaban en nombre de Dios, en nombre de Jehová, y hacían obras como Sansón en nombre de Jehová. Pero el Espíritu de Dios se apartaba de ellos, no estaba siempre con ellos. Aquí dice que va a estar con nosotros. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, esta es la diferencia. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En el Señor hemos recibido esta gloriosa bendición, el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, que le busquen intensamente en verdad y que vivamos en su presencia en verdad, sirviéndole, adorándole, buscándole. Dice San Juan, dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, nos ha dado a nosotros estas bendiciones. El Espíritu de Dios se hizo visible en Jesús, el Señor. El Espíritu, el Ruá de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Necesitamos conocer que el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios transforma los corazones, las vidas, las mentes. Hechos capítulo 2, verso 4. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como un viento. No es que sea el viento. Por eso delante les decía, el viento es extraordinario porque no podemos separarlo, no podemos calificarlo con figura. A Dios tampoco, no podemos dimensionar su tamaño, su fuerza, su capacidad. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Es todo omni. Dios, lo más grande, lo más inmenso. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Porque el Espíritu comienza, una vez que nos llena, nos gobierna. Por eso necesitamos dejar las obras de la carne para comenzar a hacer las obras del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos seduce y pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios opera en nosotros por medio del Espíritu Santo, transformando nuestro modo de pensar, renovando el pensamiento, nuestra mente y haciéndonos nueva criatura. Y ahí está el nuevo nacimiento. Y se dan señales, así como el viento viene y nosotros lo sentimos, y de pronto vemos la fuerza del viento, un remolino, y levanta, saca el techo a veces de algunas casas, de algunas viviendas
porque el viento tiene su fuerza, pero no lo podemos dimensionar hasta que lo vemos. ¿Cuándo? Cuando su fuerza se mueve y hace algo. La fuerza de Dios se mueve en nosotros y nos transforma en el modo de pensar, de actuar, de hacer. Somos distintos, no somos lo que éramos. No, el hombre natural muere y nace el hombre espiritual para glorificar a Dios y para mostrar la gracia de Dios en nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí nada más. Espero que se haya gozado. Hay mucho que decir de esto. Son enseñanzas muy ricas. Podríamos hablar muchas cosas más. El Espíritu Santo transforma al hombre y ese hombre impacta el hogar. Porque en el hogar ven el cambio. Ven al viento moverse. El Ruá de Dios, el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias en esta hora por la bendición de su presencia. El Espíritu Santo de Dios llene nuestro hogar, nuestra vida, limpie nuestra mente, nuestro corazón, nos renueve, Señor, y ponga plenitud de gozo de su presencia en nuestras vidas. Queremos alabarle, bendecirle, glorificarle y agradecerle esta hermosa bendición que ha traído a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias pidiendo su bendición. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un muy buen tiempo. Maranata, Cristo viene.